La pobreza en Ecuador. Hoy en día, si hablamos de pobreza, es un tema bastante extenso, ya que existe un sinnúmero de conceptos, interpretaciones, etc. La pobreza es un sinónimo de carencia y privación, que limita a una persona a alcanzar un mínimo nivel de vida. En inicio, el término se derivaba del latín paupertas, adjetivo, derivado del verbo pauperos, que significa parir o engendrar poco. Este primer significado se aplicó al ganado y a la tierra para calificar como poco productiva o infértil. Este concepto se distingue de la pobreza absoluta o carencia de ciertos recursos, bienes o servicios básicos que aseguran un nivel de vida, salud y bienestar. En relación a este concepto se desarrolla el de la pobreza primaria y de la pobreza secundaria, concepto desarrollado por Siobhan Routry en su obra Poverty: A Study of Town Life, que estudia las condiciones socioeconómicas en la ciudad británica de York. Pobreza primaria se refiere a la insolvencia para adquirir alimentación, vivienda y vestimenta que asegure la supervivencia. La pobreza secundaria corresponde a la consecuencia de estos bienes básicos, excluyendo la posesión de excedentes. Actualmente se ha tomado en cuenta la decisión de medir la pobreza según los ingresos mensuales que tienen las familias o personas. De este trabajo se encarga la INEC, que es el órgano rector de las estadísticas nacional y el encargado de generar las estadísticas oficiales del Ecuador para la toma de decisiones en las políticas públicas. La INEC, no obstante, se dedica a ver acerca de las estadísticas de todos los habitantes del Ecuador. También se dedica a ver las estadísticas de producción de alimentos que se producen para la exportación en el Ecuador, el porcentaje de ecuatorianos que utilizan transporte público, los que tienen teléfonos celulares, etc. En pocas palabras, la INEC se encarga de darnos a conocer todo acerca de las estadísticas del Ecuador. Según los datos del INEC, nos dice que 25 de cada 100 ecuatorianos son pobres, el resto se encuentra entre clase media y una pequeña parte en clase alta. Según las estadísticas de esta institución, en el área rural solo se alcanzó el 43% de pobreza en junio del año pasado. La INEC se basa en sus estudios según los ingresos que tienen las familias. Por ejemplo, una familia si tiene $84.72 mensuales, la familia sufre de pobreza. Pero si el valor es inferior, la familia sufre de pobreza extrema, nos informa la INEC. En junio del 2018 se dio a conocer que en la ciudad de Quito hay un mayor índice de pobreza, la capital del Ecuador. Según datos brindados por la INEC, los indicadores de pobreza llegaron a un 12.8% en la ciudad de Quito. Sin contar las estadísticas, existen familias que se encuentran en situaciones que no solo tienen no para no comer, sino tienen menos para eso, o sea, tienen un máximo de $2 para poder sobrevivir el día entero. Pero hay casos mucho peor, que no tienen ni esto para poder tener algo que llevar a la boca. En el Ecuador podemos encontrar la pobreza no solo en las ciudades grandes, sino también en lugares remotos como pueden ser los páramos de la sierra, en el corazón de la selva, pero no podemos decir lo mismo de la costa, ya que según la INEC, en toda la costa existe pobreza y en todo lado. Según un reportaje del programa Visión 360, la otra cara de la pobreza, nos da a conocer que como no tienen recursos no pueden conseguir trabajo fijo. A veces se trabaja, a veces no. Hay días que se comen, días que no. Por lo tanto, no todo el tiempo tienen dinero para el sustento del hogar. Las familias pobres en su gran mayoría son numerosas, según la INEC. La gran mayoría sobrepasa la cantidad de 4 integrantes, lo cual preocupa. Y estas personas viven en condiciones bastante difíciles y con niños se vuelve imposible la mayoría de veces. Esas familias no tienen acceso a agua potable, ni a internet, ni a luz eléctrica. Se manejan con velas, agua de botellón y libros. Un almuerzo para ellos cuesta un promedio de $7, lo cual para su familia en la gran mayoría de casos debe durar hasta para la merienda. Todo suma: la comida, el transporte, los servicios básicos y la alimentación, lo cual para todos no tienen dinero y peor aún, todos los meses hay que pagar esa cantidad. Hay casos que los niños duermen en hamacas a falta de camas. Las escuelas públicas la gran mayoría de veces no tienen cupos para los niños de la zona donde viven, lo cual toca mandar a los hijos a otros lugares muy alejados de la zona de vivienda. Muchas de las veces los lugares donde ellos viven tienen espacios muy limitados
que quiere decir con limitados que no tienen suficiente espacio para que todos vivan cómodamente. Como por ejemplo, la cocina, el dormitorio y el baño están en el mismo espacio, en el mismo espacio reducido. Y en casi todos acaban siendo así, y no tienen más en donde vivir. Todo esto se mantendrá, serán como unas cadenas que los mantienen en esta vida. Solo se podrán liberar con un trabajo fijo, que les ayude a poder adquirir todas las cosas necesarias que ellos necesitan como agua potable, luz y comida. Todo el mundo está en contra de la pobreza, pero hay poca gente que quiera ayudar, como son los centros, el bono, etcétera. Pero el problema es que son muchas las personas que se padecen de esto y no alcanza para todos.